Imaginen esta escena. Se cae el sistema del SRI y de repente la operación de un negocio se frena en seco. Es una preocupación muy, pero muy real para todos en Ecuador. Bueno, hoy vamos a desglosar exactamente qué hacer cuando esto pasa, siguiendo la guía oficial paso a paso. Y esta es la gran pregunta, ¿cierto? Un fallo en el sistema del SRI puede generar muchísima incertidumbre. Pero la buena noticia es que no hay por qué entrar en pánico. Existen protocolos muy claros y definidos para manejar la situación. Y ojo, que esta pregunta se vuelve todavía más urgente. A partir de 2026, la transmisión de comprobantes va a tener que ser inmediata. Esto significa que entender los planes de contingencia ya no es solo una buena práctica, es algo absolutamente esencial para el futuro. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. El concepto clave aquí es fuerza mayor. La ley ecuatoriana es muy clara y reconoce que hay eventos que están fuera de nuestro control, como una caída general del sistema del SRI. Este es el fundamento legal que nos protege. Y esto nos lleva a la mejor parte. No estamos solos ni a la deriva cuando esto ocurre. La propia normativa nos da un conjunto de herramientas, como un plan de acción oficial, para poder navegar estas interrupciones sin que el negocio se vea afectado. Básicamente todo se resume en 3 protocolos principales que vamos a explorar. Primero, la emisión en contingencia, que es usar comprobantes físicos. Segundo, la extensión de plazos oficiales. Y tercero, los reintentos de transmisión. Vamos a ver cada uno en detalle. Empecemos con la primera línea de defensa, la más inmediata cuando el sistema electrónico simplemente no responde. La emisión en contingencia. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que volvemos temporalmente al papel. La normativa permite, y de hecho es una muy buena idea, tener un stock de facturas físicas ya preimpresas y autorizadas por el SRI. Un consejo útil: revisen ese stock de vez en cuando. No querrán descubrir que se acabaron justo en medio de una caída del sistema. De esta manera, las ventas no se detienen y el flujo comercial se mantiene activo. Ahora pasemos al segundo protocolo, que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué pasa con las fechas límite para entregar los documentos electrónicos? Aquí hay un punto muy interesante. Cuando la falla es generalizada y el mismo SRI la confirma, la entidad suele extender oficialmente los plazos de envío. La clave aquí es no asumir la extensión. Siempre hay que buscar el comunicado oficial del SRI y guardar una captura de pantalla. Ese es el respaldo. Esto significa que no habrá penalizaciones por un retraso que claramente está fuera del control del contribuyente. Y finalmente, llegamos al tercer protocolo. Este se enfoca en un escenario técnico que es muy común y que a veces genera bastante confusión. A ver, imaginemos esto. El sistema local del negocio funciona perfecto, genera el archivo XML de la factura, pero la comunicación con el SRI para obtener la autorización simplemente no se da. El documento existe, pero todavía no es oficialmente válido. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Aquí es donde entra en juego el famoso RAID. Es fundamental entender qué es la representación impresa de un documento electrónico. En palabras sencillas, es la versión en papel de esa factura electrónica que acabamos de generar, pero que aún está esperando la aprobación final del SRI. Entonces, el procedimiento es claro. Se le puede entregar este RAID al cliente para que la transacción comercial continúe sin problemas. Sin embargo, y aquí es donde hay que tener cuidado, el trabajo no termina ahí. Es una obligación reintentar el envío al SRI en cuanto el sistema se restablezca. Si es necesario, pongan un recordatorio, porque la validez tributaria final de ese comprobante depende de que se consiga esa autorización. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que causa más ansiedad. Con toda esta complejidad, ¿existe el riesgo de recibir una multa? La respuesta depende, y esto es clave, de la causa raíz del problema. Si la falla es interna, o sea, del sistema del propio emisor, bueno, ahí sí podría haber sanciones. Pero si la falla es del sistema central del SRI, se considera fuerza mayor y en ese caso no deberían aplicarse multas. Entonces, el punto crucial es este. Si el SRI es el origen del problema, existe protección. Pero no es suficiente con asumirlo, hay que poder demostrarlo. La protección legal proactiva es de verdad vital. Bien, entonces, ¿cómo se construye ese escudo legal? ¿Cuáles son los pasos prácticos y concretos que se deben tomar en el momento en que se detecta la falla? Aquí está la lista de acciones clave. Primero, documentar. Tomar capturas de pantalla del mensaje de error es la primera evidencia, la más importante. Segundo, verificar. Hay que buscar los comunicados oficiales del SRI en su página web o en sus redes sociales que confirmen la caída. Y tercero, actuar. Si el problema persiste, se debe pasar a emitir comprobantes físicos. Y para eso hay un plazo clave. Y este es el número mágico a tener en cuenta.
Si la falla del sistema del SRI se extiende por más de 24 horas, la recomendación oficial es cambiar decididamente a la emisión de comprobantes físicos para no detener la operación. Es un punto de decisión muy importante. Al final, todo se resume en esto. La clave no es tenerle miedo a que el sistema falle, porque es una posibilidad real que siempre existe. La verdadera clave es la preparación. Tener estos protocolos claros transforma lo que podría ser una crisis en un simple inconveniente que se puede manejar. Y así terminamos, dejando esta pregunta para la reflexión. Mirando los propios procesos internos, ¿existe un plan claro para la contingencia? Porque estar preparado es la única manera de garantizar la continuidad del negocio y sobre todo la tranquilidad.